Buenos días, amigos, amigas, representantes de asociaciones y organizaciones de España, la directora general del Instituto Nacional del Consumo, representa al Ministerio, la Secretaría General de la Universidad de Parroquia. Iniciamos ahora esta jornada de debate con un programa interesante, espero que lo consideren interesante, y que culmina los seminarios en los que ADICAE ya se han convertido en clásicos. Trata de reunir, y creo que lo logramos, se ve en el programa, a juristas, políticos, economistas, representantes de organizaciones, de colegios profesionales, que creo que hoy ya veo por ahí algunas caras, y a lo largo de la jornada del propio programa se ve claramente que lo logramos, naturalmente con los consumidores y sus organizaciones representadas de diversos puntos de España, que estáis aquí, y que podríamos considerar ya un clásico. Desde el año 1995, que ADICAE fue inscrita como organización nacional, generalmente todos los años hemos celebrado estos encuentros de debate con gran éxito, puesto que nos atrevemos a poner jornadas muy largas. Vemos como generalmente a las 5 de la tarde ya fallan algunas, pero sin embargo se mantienen hasta las 6 de la tarde, se mantiene el debate, a veces digamos atropellado por el retraso y la petición. Creo que hoy tenemos técnicas para la participación que creo que ayudarán a que todo el mundo pueda poner sus cuestiones y podamos, con un método ágil, porque nos interesa mucho el debate y la participación. Nos interesan los temas como los que llevamos hoy, pero nos interesa la participación de todos ustedes, vuestras opiniones, las opiniones de los ponentes. No queremos que sean unos ponentes que exponen dogmáticamente, aunque los hay muy buenos, y en algún caso entre los propios ponentes en las mesas seguramente habrá contraste, lo hemos procurado, pero queremos su participación. Queremos que no se quede ni una propuesta, ni una idea de todos ustedes se quede en el tintero. Incluso aunque alguno no logre exponer aquí por el tiempo, queremos que nos la dejen por escrito, porque una de nuestras aspiraciones y de las aspiraciones de nuestros actos es su extensión máxima. El peligro de este tipo de seminarios es que se queden en un día de debate en el que los asistentes han sacado sus frutos y muy interesantes, pero se quede encerrado. Para eso siempre ADICAE publica las actas, y en estos tiempos creo, y tenemos que saludar a los que estén siguiendo el seminario por la transmisión online, que creo que en diversos puntos de España lo están haciendo, y les saludamos, les agradecemos esa presencia allí. Como no los vemos nosotros, yo les pido que se queden todo el día, que no parezcan solo asomarse a la ventana, y si lo hacen pues también será agradecido. Los temas de hoy continúan los del seminario que tuvo lugar el 29 de noviembre en la Escuela de Graduados Sociales, o la Escuela Social, y en el que tratamos de anticipar un tema que era, alguno de ustedes creo que veo que estaba por allí, la justicia y los consumidores.
creíamos que en estos momentos de crisis económica y de muchos de los temas que saldrán hoy aquí, el tema de la justicia, y no me refiero a la actualidad esta máxima de las tasas, que efectivamente es un problema de los consumidores y del que a lo mejor alguno de ustedes hace alusión, allí nos referíamos a un tema de mayor calado, de mucho más calado, que era la realidad de la defensa colectiva de los consumidores en la justicia española. ADICAE creo que es una organización pionera y de vanguardia en la acción colectiva de los consumidores. Creo que somos la organización que en España ha llevado a cabo más acciones colectivas y la institución, el Instituto Nacional de Consumo, en la anterior legislativa llevó, además brillantemente, una acción colectiva, pero ha sido la única, que fue con el redondeo en los parquímetros, que por cierto se ganó. Y ADICAE en todas sus acciones colectivas, que insisto, seguimos defendiendo y seguiremos defendiendo, estamos encontrando que cuando se aprueba la ley del enjuiciamiento civil, que prevé precisamente la acción colectiva como el instrumento principal de defensa de los consumidores en la justicia, el transcurso de los pocos años que tiene la ley de enjuiciamiento civil de 2001 ha dado cada vez más dificultades. Claro, los problemas, como se ve en el programa de hoy o se vio en el siguiente, ADICAE siempre nos pone de máxima actualidad, como los problemas hipotecarios o los problemas del ahorro, las participaciones preferentes en plenísima actualidad y que afectan, en el caso del ahorro, pues ya sabemos que hasta 2 millones de familias están implicadas en las llamadas participaciones preferentes, en las deudas subordinadas, lo más famoso es la palabra de las participaciones preferentes, pero deudas subordinadas, en general todo tipo de productos de renta fija. 2 millones de familias implicadas en este asunto, o en cláusulas suelo, las famosas cláusulas suelo, el problema hipotecario, digamos, más llamativo y mediático ha sido el de los desahucios, ni siquiera el de las ejecuciones y embargos hipotecarios, que alcanzan a muchos más cientos de miles. Problemas como ese, ¿cómo pueden resolverse en los juzgados? La Comisión Europea misma, sabéis que nos ha dicho en las preferentes la semana pasada, la representación que fue de ADICAE a Mercado Interior, o la competencia del comisario Almunia, dice que vayan al juzgado a resolverlo. Y por otro lado, los juzgados y algunos sectores de la abogacía en España nos estaban diciendo de uno en uno, porque, y decimos, pero ¿cómo pueden ir de uno en uno las 900.000 familias afectadas por las preferentes, las 300.000 más por deudas subordinadas, por deudas hipotecarias? ¿Cómo pueden ir a reclamar? Precisamente la ley de enjuiciamiento civil hizo precisamente el instrumento que era la acción colectiva, las demandas colectivas por intereses difusos o por intereses concretos, como generalmente practicaba ADICAE, de organizar a los consumidores en plataformas que pudieran defenderse colectivamente y además con unos costes cooperativos completamente distintos a lo que podría ser los costes judiciales de abogados, etcétera, cuando se va de uno en uno, que efectivamente está ahí, es una vía para algunos consumidores. Pues bien, encontramos que ante los grandes problemas de la crisis, como este hipotecario o del ahorro, tenemos grandes obstáculos para la justicia. Se ha abordado, veréis, supongo que en las actas de este año vamos a refundir tanto los temas que se tratan hoy, aunque volvamos a incidir en estos dos grandes problemas de la actualidad. Y en este elegimos la reestructuración del sector bancario, reestructuración draconiana. Hace un año había 45 cajas de ahorros.
y en estos momentos seguramente, estos momentos figuran nominalmente. Bueno, se ha disuelto la CAM, creo, la semana pasada ya, ha sido disuelta y convertida en fundación los restos del naufragio, pero seguramente en los próximos meses vamos a ver cómo acaban prácticamente todas las cajas disueltas. Quedan, conocemos a la caja de Ontinyent y la de Pollensa, dos pequeñas cajas que se mantienen, están perfectamente saneadas, claro, en una comarca valenciana o en Mallorca, ¿verdad? Y dicen, somos las primeras cajas en España. Y, claro, solo van a quedar esas dos. Bueno, está en duda con si la legislación permitirá que CaixaBank siga siendo la Caixa, teniendo a la Caixa como, o en el caso de Caja Madrid y las otras cajas, ya es mucho más discutible que acaben, es decir, hoy Ibercaja, que acabe quedando como caja, pero en fin, que acabe en España habiendo 8 o 10 grupos bancarios es la revolución copernicana, vamos. Es un panorama, hoy va a ser discutido por expertos muy cualificados, pero es un cambio que yo no me podía imaginar cuando comienza a decaer en 1988 por una candidatura de impositores para la CAI y Ibercaja, Zaragoza. Vamos, pero es que no me lo podía imaginar. Hace año y medio, yo creo que hace año y medio o dos, nuestras revistas estábamos sacando cuadernillos para regenerar las cajas. Hacíamos unas cajas más sociales, etcétera. Creo que saldrá también aquí por alguno de los autores de esos cuadernillos. Hace año y medio nos podíamos imaginar que se liquidan las cajas. Es una auténtica revolución financiera, social y hasta política, si cabe en ese aspecto. Es decir, pero incluso la reagrupación de bancos hasta llegar a ese nivel, claro que España tenía una curiosidad, como se verá, y es que por ejemplo, Alemania tiene 2 o 3 grandes bancos, Holanda 1,5. Por ejemplo, por decir un ejemplo, los grandes, enormes conglomerados financieros. Bueno, lo vamos a estudiar aquí en la perspectiva de los consumidores. ADICAE ha puesto siempre, y yo creo que nuestros aciertos organizativos hacia los consumidores, nuestra presencia pública, etcétera, yo creo que se ha basado siempre en agarrarse fuertemente a los consumidores, pedir la participación y sus problemas, elevarlos siempre, como se saldrán hoy, a técnicos, a magistrados, profesores, etcétera, que a lo largo de estos encuentros han agradecido siempre este contacto con ADICAE, aunque como sucederá seguramente hoy, haya controversias y debate, que es lo mejor que puede pasar en un seminario, en un simposio y en una sociedad moderna, el debate, el contraste, etcétera, para tratar de encontrar las soluciones. Además de estos 2 grandes seminarios que este año, por algunas razones del patrocinio y de los presupuestos, etcétera, se han juntado 29 de noviembre, 12 de enero, generalmente estaban más distanciados, uno junio, otro noviembre, etcétera. Además, hemos intentado otra cuestión, que es ligar 17 seminarios autonómicos con estos mismos programas, prácticamente, con la participación de personalidades del mismo estilo, de todos los sectores, de las entidades financieras, etcétera, como están aquí, 17 seminarios autonómicos que se han celebrado aceleradamente en las 3 últimas semanas. 2 creo que me dice la vicepresidenta que lo ha controlado más, que enlazan con
todo lo que se va a discutir se discutió el 29 y aquí. Y que dan en los seminarios autonómicos participaron hasta 600 participantes, 700, y que se suman a los participantes en este seminario y en el del 29, más los que nos han seguido tanto en los seminarios, en los dos seminarios online. Eso queríamos que se extendiera, que no se quede encerrado aquí, y ahí en este comienzo ahí os pido a vosotros, que no se queden encerrados los contenidos que salgan de aquí. ADICAE institucionalmente nos va a difundir por todos los medios, cuesta mucho esa elaboración, pero a todos ustedes y a los que han participado en los otros seminarios siempre decimos a la calle con todos nuestros contenidos que los consumidores nos van a recibir muy bien, a las instituciones con las conclusiones, las reivindicaciones no pueden faltar en las conclusiones de nuestros seminarios nunca, todo tipo de reivindicaciones documentadas que se tienen que trasladar a las instituciones que tienen implicación en cada uno de estos problemas. Comenzamos esta jornada. Todo lo que necesitéis, el equipo de organización espero que os lo dará, y sobre todo lo que queremos daros es participación y que al final de la tarde, aunque estemos cansados, digamos que hemos participado en una cosa que va a difundirse a la sociedad. Este era el primer mensaje que queríamos lanzar para abrir este intenso debate que nos espera. Muchas gracias. Doy la palabra a doña Milagros Yagüe, que ha presentado como subdirectora de normativa, arbitraje y asociacionismo de los consumidores del Instituto Nacional de Consumo. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a ADICAE y en especial a la persona de su presidente, querido Manolo, la invitación que nos has hecho al Instituto para participar en esta jornada nacional sobre la reestructuración del sector bancario y la repercusión en los derechos de los consumidores y usuarios. Disculpo la asistencia de la presidenta del Instituto, que le hubiera gustado estar presente, pero por motivos de agenda, en este final de año que nos encontramos, pues está muy afectada y no ha podido venir. Como todos ustedes saben, entre las competencias del Instituto se encuentra el fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios. Esto es así prácticamente desde el inicio de la andadura del organismo que yo represento. Y es así porque la Constitución ya reconoce como principio fundamental el derecho de los consumidores y usuarios, el derecho a la protección de los consumidores y usuarios, y da un mandato a los poderes públicos para que garanticen el fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios. En la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios y leyes complementarias ya se recoge el que se debe garantizar por parte de las administraciones públicas el fomento de estas asociaciones. En nuestro texto refundido se recoge cómo se regula la inscripción de las asociaciones de ámbito supranacional en el registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios, y se establece el derecho de estas a percibir ayudas y subvenciones públicas para el fomento y el mantenimiento de su tejido asociativo. Por este motivo, el Instituto Nacional del Consumo cada año hace una convocatoria de subvenciones para ayudar a estas organizaciones tanto al mantenimiento de sus estructuras administrativas, que en muchos casos sin esta ayuda no sería viable, como para el desarrollo de programas que ayuden a la información y a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Este año, 2012, y pese a la situación que estamos viviendo y que de la que todos somos conscientes, se han mantenido estas ayudas en un nivel muy parecido al de años anteriores, porque desde el Gobierno se entiende que estas asociaciones son fundamentales para la defensa de los consumidores y que, por supuesto, colaboran y ayudan a la Administración para llegar a aquellas partes en las que en muchas ocasiones, por motivos obvios, nos vemos con dificultad de llegar. Cada año se fijan unos programas prioritarios
a desarrollar por las asociaciones de consumidores. Y este año, entre esos programas, y creo que a todos se nos alcanza el porqué, se ha fijado como prioritario el formar, informar, educar y orientar a los consumidores y usuarios en temas como hipotecas, seguros y productos financieros. El Instituto Nacional de Consumo no tiene competencia, como todos saben, en la materia que hoy van a tratar, porque corresponde a otro departamento, al Ministerio de Economía y Competitividad y a sus órganos gestores. Sin embargo, es una preocupación constante del Instituto el que los consumidores y usuarios se vean protegidos en temas financieros. De ahí que se tome muy en serio cada norma que nos llega para informar procedente de los departamentos correspondientes. El pasado 22 de noviembre se publicó la orden que regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Son estos mismos organismos los que son responsables de ejercer el control previo de los productos de las entidades financieras de banca, valores y seguros que serán puestos a disposición de los consumidores y usuarios. Estos órganos tienen que ejercer un control previo de idoneidad de dichos productos para los usuarios bancarios o inversores. Esta orden ha recogido el sentir popular, tratando de mejorar la eficacia del funcionamiento de los servicios de reclamaciones y con ellos fomentar la aplicación efectiva de la normativa de protección de consumidores y usuarios de servicios financieros y de buenas prácticas en el sector financiero, a la vez que se trata de aumentar el nivel de seguridad jurídica. No ha pasado un mes desde que esta orden ha sido publicada, por lo tanto es difícil hacer un balance sobre la efectividad de la misma. Esperemos que lo consigan. Desde el Instituto siempre ha habido una gran preocupación sobre la publicidad en materia financiera y en este sentido se ha tenido un gran interés en que tanto las asociaciones de consumidores y usuarios como las comunidades autónomas fijen entre sus prioridades el hacer campañas de información para los consumidores, dando con ello cumplimiento al mandato del texto refundido. Con esto conseguiremos entre todos tener unos consumidores más informados y más formados que esperemos que evite el que muchas familias tengan que vivir situaciones como las que hoy están viviendo. Pero a pesar de todas estas buenas intenciones y de no dudar que por parte de todos queremos hacerlo lo mejor posible, no siempre se consigue. Por ello, otra de las actividades importantes para el Instituto, otro de los objetivos es que cuando surgen estos problemas, el consumidor y el usuario tenga un fácil acceso a la justicia gratuita. De ahí que se desarrollara en su momento el sistema arbitral de consumo, con este motivo, un acceso fácil a los consumidores y usuarios para resolver sus conflictos. Sistema que está actualmente en revisión para conseguir una mayor agilidad y, como no puede ser de otra manera, acorde a los tiempos, con un menor coste posible para la Administración. Es cierto que dentro del sistema financiero no ha tenido un gran predicamento este sistema, pero yo creo que estamos en un buen camino. Actualmente es verdad que ninguna entidad financiera está adherida al Sistema Nacional de Arbitraje y son muy pocas las entidades de seguros que lo están. Pero como digo, creo que estamos en el buen camino. Y un ejemplo de ello puede ser la labor que están realizando las juntas arbitrales de Galicia y de Cataluña en la resolución de conflictos, al haber aceptado Novo Galicia, Banco y Cataluña Caixa el arbitraje como una solución para hablar varios miles de reclamaciones de consumidores que se han visto atrapados en las precedentes. Es verdad que no se han adherido al sistema arbitral de consumo, sino que se trata de una aceptación en casos concretos. Pero hay que reconocer el gran paso que se ha dado en esta materia y el gran esfuerzo que están realizando estas comunidades autónomas en resolver los conflictos cuando se han visto desbordadas ante las muchas reclamaciones de los ciudadanos. Además, en esta semana se va a producir otro hecho importante y es la aprobación de la directiva del Parlamento y del Consejo sobre la resolución alternativa de conflictos de consumo. Como digo, será aprobada esta misma semana.
Se trata con ello de posibilitar el acceso a los ciudadanos a este tipo de mecanismos y el sector financiero se verá obligado a entrar en él. Aunque algunos Estados miembros ya tenían sistema de resolución de conflictos, la verdad es que aquí se ha dado un gran paso porque no había una homogeneidad ni unas garantías para todos los consumidores. Era un poco disperso y con esta directiva lo que se pretende es una uniformidad en todo el territorio de la Unión Europea. El contenido de este proyecto de directiva es aplicable tanto a litigios transfronterizos como a nacionales. Será aprobada, como decía, esta misma semana. Lo podemos sintetizar, lo que va a recoger la directiva, en los siguientes puntos. En primer lugar, va a garantizar la existencia de órganos de resolución alternativa, tanto nacionales como transfronterizos, en todos los asuntos planteados por los consumidores frente a empresarios. Por otro lado, ha establecido para los empresarios y comerciantes la obligación de informar de los ADR existentes y competentes en su sector cuando rechacen una reclamación del consumidor, así como la obligación de informar de su adhesión o aceptación para un caso concreto. En tercer lugar, el respeto por órganos extrajudiciales de los principios de calidad exigidos, el carácter gratuito o casi gratuito, la independencia y la imparcialidad, el principio de contradicción y la información sobre procedimientos, entre otras cosas. Finalmente, se ha establecido un plazo de 90 días para la resolución de conflictos. Creo que es bastante avance. Y solamente se excederá cuando la complejidad así lo requiera. Para garantizar el funcionamiento de estos órganos, los Estados miembros tendrán que designar una autoridad competente que efectuará el seguimiento de estos órganos y podrá ejercer sobre ellos la potestad del control. De esta manera, el recurso a estos medios alternativos de solución de conflictos será cada vez más conocido por los consumidores y las empresas cada vez se verán más obligadas a aceptar los mismos. Finalizo agradeciendo de nuevo la oportunidad que nos habéis brindado al Instituto de estar presente en esta inauguración y deseando que esta jornada suscite un debate que permita poner a la luz tantas cuestiones que hoy preocupan a los consumidores, a sus asociaciones y, por supuesto, a todos los responsables de la Administración que desde el ejercicio de nuestra vida profesional tenemos la obligación de proteger y garantizar los derechos de los consumidores y usuarios. Muchas gracias, Marta. Bueno, se ha hecho ya casi el tiempo. Había prevista una conferencia inaugural por parte del ilustre y benemérito profesor Velarde Fuentes, que no se puede llevar a cabo, afuera nos han manifestado que no podía asistir, y nos va a permitir ir adelantando el debate. Ahora mismo ya llevamos un poco de retraso, es decir, nos ha servido de colchón. En todo caso, yo me atrevería, no puedo sustituir a esta personalidad del profesor Velarde Fuentes, pero me atrevería a dar algunos rasgos de lo que él seguramente hubiera hecho. La situación económica que vivimos tiene tal importancia como sabemos. Llevamos 3 años mirando todos al periódico y a la televisión. Y el periódico y la televisión, que día tras día y sin cesar, en Navidades y en Semana Santa, en verano y en invierno, vemos cómo la economía prima en las portadas de la mayoría de los medios de comunicación. Incluso hasta el hastío. Creo que ya los no expertos, la crisis, otra vez la crisis, problemas económicos y financieros, digo hasta el hastío. ¿Y eso qué significa?
Yo creo que hay un par de cuestiones o tres que ADICAE tiene muy en cuenta, que están en todas sus publicaciones y que yo creo que aparecerán seguramente como trasfondo de muchos de los problemas que hoy se plantean aquí. El primero, yo diría que estamos ante una situación económica histórica. Yo no viví, no soy tan mayor, la crisis del 29, viví la postcrisis, ¿verdad? Y algunos de los que están aquí seguramente les veo que también. Pero ya no nos enteramos de la situación española, de posguerra, etc. Y cuando se habla de crisis, pues se habla de la crisis del 82, de la crisis del 93, de la crisis del petróleo de 1970, y yo, que todo eso lo vivía, la verdad es que no me enteraba. Sí te enterabas de la crisis del petróleo y leías cosas por los periódicos, pero parecía que no nos afectaba. A mí la crisis, nosotros ya en el 93 ya éramos asociación de consumidores especializada, dijimos, pues sí, veíamos crisis, que ha caído esto, que ha caído lo otro, pero al final si les preguntaras a muchos de los ciudadanos, incluidos los jóvenes que estáis aquí, pues yo no me enteré. De esta se va a enterar todo el mundo durante 100 años. Y eso, como nos estamos, desde los libros, nos estamos enterando de la crisis del 29 y de todo lo que le sucedió después. La sociedad en la que hemos vivido, el estado de bienestar, la economía tal y como salió de la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de... Bueno, pues estamos en una situación que seguramente aún no vemos. Bueno, vemos las consecuencias. Son las consecuencias tan graves que realmente las consecuencias en un sector o en otro, al principio de la crisis, lo decíamos, la crisis solo alcanzaba a los que se quedaban sin trabajo, a determinadas situaciones. Pero claro, al avanzando, acaba afectándonos a todos. Incluso ADICAE advertía, pongámonos todos ya a hacer algo, porque al final, y ahora ya no se llama los funcionarios con rebajas salariales, a los pensionistas como yo, pues una no revalorización de este año, o una congelación del año pasado, etcétera, a todos, a los jóvenes, inmenso paro, por ejemplo, una situación completamente incomprensible que no había sucedido nunca, que yo sepa, que los jóvenes fueran todo esto que se dice. ¿Eso qué quiere decir? Creo que tiene que marcar todos nuestros pensamientos. Que va a surgir un nuevo modelo de sociedad. Se está diciendo y que está ya surgiendo. La nueva sociedad está ya aquí, pero aún no la vemos. A lo mejor la veréis, yo creo que ya no la veréis palpablemente, la veréis dentro de 20 años o de 30, que les contaréis a vuestros hijos, a vuestros nietos, los que estéis, les contaréis. Esto era, ya está la abuelita hablando de la antigua sociedad. Es decir, está surgiendo una nueva sociedad en montones. Es decir, ni va a ser el sistema productivo va a ser así, ni el sistema de consumo. Ahí ADICAE decimos, ni queremos, lo hemos dicho en esta revista, hoy saldrá seguramente, ha salido en muchos seminarios nuestros, tenemos un nuevo modelo de consumidor, no queremos el consumismo, algunos estarían queriendo añorar eso, vemos algunos sectores financieros que parecen decir que se restaura el crédito, el ladrillo, los constructores, los créditos, etcétera, y otra vez a vivir. Pues nosotros contestamos que eso ya no será posible aunque haya amagos de que vuelva. Es decir, y por tanto, los sectores más avanzados y los consumidores tenemos que ver cómo no restauramos, porque ahí viene la otra. Algunos, por ejemplo, dicen que se restaure de nuevo el estado de bienestar.
en los daños que haya tenido. Nosotros estamos ya diciendo, y yo creo que eso es lo que viene, no habrá un estado de bienestar como el que salió de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis del 29. Y no habrá porque no puede haberlo. Y puede haber un estado, si le queremos llamar del bienestar, mejor que ese estado de bienestar, que en España no llegó a ser nunca un estado de bienestar del nivel de, es muy conocido, del nivel de el norte de Europa, etcétera, y bien claro se ve ahora de que no teníamos lo mismo, que no era el mismo, no teníamos el mismo sostén. Prepararse para una nueva sociedad, atisbar los síntomas, apoyarlos y desarrollarlos en nuestra parte que nos corresponde, nuevos modelos de consumidor. Tenemos ya publicaciones, hay que seguir desarrollándolas, que apoyen la salida de la crisis, que será imposible la vuelta atrás, será imposible. Yo creo que ese es, cuando veréis que algunos querían volver, dice, bueno, pues que vuelva el consumo, bueno, el consumo se ha de reactivar y se reactivará. De la misma fórmula, pues no, nosotros tendríamos que demostrar que el consumo responsable es capaz de crear, apoyar un nuevo sistema productivo para que los consumidores vivan mejor. Yo creo que esa, cuando se dice consumo responsable, no es decir sobriedad, monacal, etcétera, sino es consumo responsable. Esta mañana mismo salía de en sociedades como la española, miles o cientos de miles de toneladas de alimentos van a la basura, que se iba a reformar, supongo que en el instituto sabéis algo, la prolongación del etiquetado, que era muy estricto, y alimentos que valían no... Más que nada aclarar al consumidor y que diferencia entre lo que es caducidad y lo que es consumo preferente. Consumo preferente garantiza al consumidor que ese producto conserva las características organolépticas con las que el fabricante quería llegar, lo cual no quiere decir que una vez superado pueda haber disminuido esas características organolépticas, pero sanitariamente el producto seguirá igual de seguro. Porque eso o la judía verdes en conserva a lo mejor están más blandas en lugar de mantener la turgencia con la que en principio saldrían al mercado, pero no quiere decir que sea esa. Entonces es un tema, yo estoy en lo mismo que comentas del nuevo modelo de un consumo responsable. Recientemente se publicó un estudio, me parece que fue de SADE con otra fundación, no recuerdo muy bien, que hablaba de 3 tipos de consumidores. Lo establecieron como un modelo semáforo: el consumidor rojo, el consumidor amarillo y el consumidor verde. Decía que España, por ejemplo, estaba entre los países que habíamos pasado de ser un consumidor rojo, es consumir por consumir y ya está. En estos momentos nos encontrábamos en un consumo amarillo, miedo a consumir, tampoco es bueno, porque eso frena. Y tendríamos que llegar al modelo que tienen ahora mismo ya muchos países nórdicos. Me parece que ahora, no sé si me confundo el color, creo que era consumo verde. Consumo verde, o si no era verde, azul, creo que era verde, que es el que tienen los países del norte. Yo digo que nosotros habíamos salido del consumo rojo, estábamos metidos en el amarillo, y ahora todos estos países emergentes estaban en el consumo rojo. Y había que llegar a ese consumo responsable, consumir lo que se necesita. Y una de las partes importantes era el tema del desperdicio de alimentos que se estaba produciendo en España, en general en toda la Unión Europea. Era escandaloso la cantidad de alimentos que iban a la basura, y que muchas veces en contra de lo que se creía en la opinión pública. No era la restauración, sino que eran los hogares los que tiraban estos productos. Es vergonzoso que cuando hay gente cogiendo en contenedores, no tanto como pretenden los americanos, pero porque han dado una imagen un poco también, aunque lo estamos pasando mal, tampoco es eso, no estamos todos expuestos de la basura, aunque lo estemos pasando mal, pero es verdad que consumimos más de la cuenta. Y aquí, aunque se sale del tema bancario, pues te quiero decir que en la página de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria han colocado unos contenidos muy interesantes acerca de cómo comprar, cómo colocar, etcétera, de forma que tiremos lo menos posible. Muy bien. Por la interrupción. Es de plena actualidad, y el tema es hasta el punto de que una ciudad de los países emergentes o atrasados como Madrid podría vivir con lo que tiene Madrid.
pero podría vivir bien. No es que pudiera vivir mal, podría vivir con lo que tenía Madrid. Y aún le sobraría, seguramente. Es decir, la situación desde el punto de vista de la solidaridad, de la economía, en todos los sentidos. Pasando al campo financiero, ¿qué significará un nuevo modelo? Vamos a decir a la gente que coja créditos hipotecarios, se deje llevar por un consumo bancario agresivo, vendido agresivamente para llegar en un momento determinado a los desahucios, los embargos, los impagos, pasarse toda la vida apretándose el cinturón para pagar una vivienda en 40 años, prácticamente, pues diremos que no. Ya estábamos diciendo que no, es decir, no queremos que se restaure ese crédito hipotecario irresponsable. No queremos que se restaure el crédito al consumo irresponsable. Ya sabéis, lo he contado muchas veces, pero esto hoy tiene que ser realidad. Ya sabéis, esos anuncios que este año han desaparecido, han ido desapareciendo. En septiembre, los credicoles, crédito para el colegio, etcétera, que yo decía a 3 años, yo decía, estos niños, por el capricho de las marcas inducidas, etcétera, cuando lleguen a la universidad me estarán pagando la ESO o la primaria, porque ese encadenamiento de créditos, los viajes a crédito también a 3 o 4 años, bueno, pues si vas todos los años con un crédito, se te amontonan ahí los pagos de los créditos al consumo. ¿Puede volver? Ni puede. Yo creo que no podrá, pero es que los consumidores deberíamos decir no volver a ese tipo de consumismo del crédito. Tener 3 tarjetas en casa o 5, muchas sin utilizar. Hay que decir que no, que hay avances tecnológicos que permitirían tener una tarjeta, incluso con crédito, varias cuentas, y toda la tecnología, hoy este tema no sale específicamente. Es decir, una nueva sociedad, un nuevo consumo, una nueva economía, porque no es posible la antigua. Y todo ello no para vivir peor. Yo siempre, a veces me revelaba hace unos años con las campañas de consumo responsable que parecían ser bueno con el medio ambiente, con el gasto, etcétera, como eran unas campañas a ser buenos, éticas. Yo creo que ahora se va a imponer como concepto económico. Consumo responsable ante un nuevo modelo de sociedad para vivir mejor. Derechos que teníamos los consumidores, tenemos que ver cómo los tenemos mejores en este modelo de sociedad. Mejores. Este tipo de seminarios en los que estáis países, ya veo muchas caras de entidades financieras, etc. Un nuevo modelo de relaciones de las entidades financieras con sus clientes. La separación, la muralla chinas que se han puesto, en las que tenía que intervenir, lo ha reflejado Milagros, una directiva de reclamaciones que casi se tenía que imponer. Eso tendría que salir ya de los consumidores y sus organizaciones con las entidades. Tiene que haber un nuevo modelo. Las propias entidades tienen que reconciliarse con sus usuarios. No puede ser la guerra continua y la guerra en el focado. Por ejemplo, que colapsa la justicia, decíamos antes. Es decir, creo que nuevas cosas como las ha señalado el profesor Krugman. Hay un catedrático amigo nuestro en Zaragoza que le ha recogido un aspecto importante que estáis oyendo todos los días, el empobrecimiento de las clases medias, la brecha entre la exclusión social y la gran riqueza. Bueno, pues eso no es una cuestión real. El profesor Krugman, con las series estadísticas de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que comenzaron estadísticamente, en España comenzaba hace 3 o 4 años, a medir realmente la distribución y los cambios anuales en ciclos de la riqueza en los Estados Unidos,
pues estaban dando, en estos momentos, por ejemplo, una distanciación económica basada en elementos que, si se quieren corregir, no basta solo la mera reivindicación moral, ética o política. Es decir, las series de la distribución de la riqueza están dando, y ya se ve, lo oís, pero eso es científico. Es decir, que por arriba se acorta el prisma, cada vez más pequeño, pero cada vez más rico. Por abajo aparece la exclusión social ampliándose, la no exclusión social, pero nivel bajo ampliándose, y la clase media reduciéndose. Esto quedará en los próximos años, porque esa tendencia no es que quien la dicta, una economía y un sistema, que habrá que tocar, habrá que intervenir. Si queremos cambiar esa realidad económica y social, tendremos que tener en cuenta todos esos estudios científicos que, si no vas al meollo de la cuestión con argumentos, no puede triunfar las organizaciones de los consumidores. Si queremos conquistar derechos, tiene que ser sobre la base de estudios científicos que nos permitan intervenir certeramente. Creo que en ADICAE lo hemos procurado. Hoy mismo me parece que muchos de estos temas van a salir como trasfondo, y por tanto ahora ya no tendríamos más que Milagros y yo desear un buen debate y que saquemos muchas conclusiones y que podamos aportar a la crisis y a la salida de la crisis todos los efectivos